resistencia interna de la fuente. Todas las fuentes de voltaje, ya sea un generador, una batería, una fuente regulada u otras fuentes, todas poseen una resistencia interna. En la realidad, las fuentes de voltaje son como se les está mostrando en esta figura. Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan comprender mejor. Si tenemos una fuente de voltaje, la fuente de voltaje es de 120 voltios. A esta fuente le vamos a conectar una bombilla. Vamos a suponer que vamos a usar un voltímetro. Ese voltímetro lo vamos a conectar a los terminales de la bombilla y ese voltímetro nos va a dar una medida de 117 voltios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque da 117 voltios y no 120 voltios. Eso quiere decir que en la resistencia interna que tiene la fuente de 120 voltios se están cayendo los 3 voltios restantes que hacen falta para completar los 120 voltios. Ya con esto pueden ir teniendo idea de lo que es la resistencia interna de las fuentes. La resistencia interna de las fuentes no se trata de un resistor que está dentro de las fuentes. De lo que se trata es de una característica interna que tienen todas las fuentes de voltaje. Es una característica intrínseca, por así decirlo. A continuación haremos ejercicios de ejemplo. Ejemplo de resistencia interna de la fuente. Nuestro ejemplo dice: antes de que se aplique una carga, se ajusta en 40 voltios el voltaje de la fuente. Es decir, que con los controles de la fuente ajustamos a 40 voltios. Si tomamos un voltímetro y ese voltímetro lo conectamos en los terminales de salida de la fuente, en él nos marcará 40 voltios. Cuando se conecta una carga de 500 ohmios aquí a la fuente, el voltaje en los terminales de salida serán de 38,5 voltios. El interrogante es: ¿qué le sucedió al resto del voltaje sin carga y cuál es la resistencia interna de la fuente? Ahora dibujaremos todo el circuito del lado derecho de la pantalla para poder analizarlo. Una fuente real contiene su resistencia interna. A la fuente se le ha conectado una carga, que es esta bombilla de 500 ohmios. Esa carga vamos a representarla con una resistencia de 500 ohmios. Si tenemos la caída de tensión en los terminales de la fuente, que es de 38,5 voltios, se pregunta qué le sucedió al resto del voltaje sin carga. Resulta que el resto del voltaje queda en la resistencia interna, es decir, 1,5 voltios. También se hace la pregunta: ¿cuál es la resistencia interna de la fuente? Eso se puede hacer hallando la corriente del circuito. La corriente del circuito es sencilla de hallar. Aquí tenemos un valor de resistencia conocido con una caída de voltaje conocida. Entonces, la corriente del circuito será voltaje sobre resistencia. Estamos hablando de esta resistencia. El voltaje es 38,5 voltios dividido entre una resistencia de 500 ohmios. Esto es igual a 77 miliamperios, que es la corriente del circuito. Ahora procedemos a hallar el valor de la resistencia interna en la fuente, también con ley de Ohm.
resistencia es igual a voltaje sobre corriente. El voltaje en esta resistencia vemos que es 1.5 voltios. Y la corriente es la misma que circula por esta resistencia por tratarse de un circuito en serie. En el denominador colocaremos 77 miliamperios. La resistencia será igual a 19.48 ohmios. Anotemos aquí el valor 19.48 ohmios, que es la resistencia interna de la fuente. Tenemos entonces que esta será la respuesta del problema. Una resistencia interna de 19.48 ohmios y en ella cae un voltaje de 1.5 voltios. En este ejemplo de resistencia interna de la fuente, el enunciado dice así: la batería, que es esta, tiene una resistencia interna. Esa resistencia interna es de 2 ohmios. Se pide hallar el voltaje L y la pérdida de potencia en la resistencia interna si la carga aplicada es un resistor de 13 ohmios. Para conocer BL en este resistor nos hace falta conocer la corriente y por ley de Ohm hallamos el voltaje. Aquí también, si conocemos la corriente en el resistor interno, podemos aplicar la ley de potencia así y sabemos cuánta potencia disipa este resistor. Entonces nuestro primer paso será hallar la corriente que circula por el circuito. Por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje de la fuente es 30 voltios, aquí en el numerador, y la resistencia será la resistencia equivalente en el circuito, es decir, 2 ohmios más 13 ohmios. 30 voltios dividido entre 15 ohmios es igual a 2 amperios. Vamos a anotar aquí entonces el valor de esa corriente, 2 amperios. Conociendo la corriente que atraviesa por el circuito, procedemos a hallar BL. BL será igual, por ley de Ohm, a la corriente multiplicado por la resistencia. La corriente ya vimos que es de 2 amperios, la cual se multiplicará a la resistencia. La resistencia es de 13 ohmios. Esto es igual a 26 voltios. La caída de voltaje BL vamos a anotarla aquí como 26 voltios. Ahora solo nos falta hallar la pérdida de potencia en la resistencia interna. Como ya tenemos el valor de la corriente y conocemos el valor de la resistencia, vamos a aplicar la ley de potencia para la resistencia interna así: corriente al cuadrado que multiplica a la resistencia. Esto será igual a corriente es 2 amperios, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que es de 2 ohmios. Esto será igual a 4 amperios al cuadrado que multiplica a 2 ohmios. 2 por 4 es 8 y amperio al cuadrado por ohmios es igual a vatios. Entonces la potencia que disipa el resistor de 2 ohmios será 8 vatios. Y esa es la respuesta. Hemos encontrado las dos incógnitas. 8 vatios que disipa la resistencia interna y 26 voltios que es el voltaje BL, el del resistor de 13 ohmios. Eso es todo.